Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a Ven a Cristo. Estamos en el día 3 de septiembre y pues el día de hoy vamos a reflexionar el Santo Evangelio que está tomado de San Lucas en el capítulo 6 y versículos del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Un sábado Jesús iba atravesando unos sembrados, y sus discípulos arrancaban espigas al pasar. Las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces, unos fariseos le dijeron: ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió: ¿acaso no han oído lo que hizo David una vez que tenía hambre él y sus hombres? Entró al templo y tomando los panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió: el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, el día de hoy, en el Evangelio de hoy, Jesús pues nos hace ver que cuando se trata de hacer el bien, las normas pueden tener sus excepciones. Y prueba de ello es cabalmente el caso que Jesús le cita a los fariseos, en donde David pues de alguna manera comete alguna falta grave, se le podría decir, ante los fariseos. El hecho de pues entrar al templo y tomar los panes sagrados, y que solo estaba destinado para que los sacerdotes pudieran disponer de ellos. Sin embargo, pues David andaba pues en una situación en la cual pues necesitaba él y sus hombres comer, y por esa misma razón pues se realizó este acto. Y puede ser que esta misma situación sea la que les motivó a los discípulos de Jesús el tomar estos granos. Recordémonos que pues Jesús y sus discípulos muchas veces pues no tenían el tiempo para comer, para sentarse a comer, ni para orar. Recordémonos que Jesús era a veces pues muy por la misma situación de que lo seguían mucho, pues a veces se le dificultaba incluso hacer ese tiempo para orar, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que pues él nunca dejaba de hacerlo. Pero entonces puede ser de que en esta situación anduvieran sus discípulos, y por eso es que Jesús también de alguna manera los justifica, ¿verdad? Y pues los defiende ante el señalamiento de los fariseos. Recordemos también el pasaje en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3 y versículos del 1 en adelante, en donde nos narra el evangelista el caso también en el cual pues Jesús sana a una persona que tenía una mano paralizada, ¿verdad? Entonces los discípulos de igual manera estaban al pendiente de qué hacía Jesús, pero Jesús, sabiendo sus intenciones, pues les pregunta y les dice: ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Verdad? Y dice que se les quedó viendo. Y nadie respondió, ¿verdad? Ninguno de los fariseos le supo responder, porque sabían que tenía la razón. Y entonces Jesús, como bien sabemos, siempre lleva a la plenitud todo lo que está escrito anteriormente. Y en este caso, para Jesús, no hacer el bien es hacer el mal. Y no sanar es equivalente a matar o dejar morir. Y entonces Jesús pues al final realiza esta curación, y pues los fariseos no pudieron hacer nada en contra de él. Entonces, como les decía, cuando se trata de hacer el bien, pues esas normas, esas reglas que están establecidas, pues hay que aplicarlas con misericordia, ¿verdad? Y vamos a poner un caso. Hay muchos casos que podríamos citar, mis hermanos, pero se me viene a la mente que es bastante entendible. En toda comunidad
pues seguramente hay normas y reglamentos, sobre todo para los servidores, ¿verdad? Porque pues sabemos que no podemos sancionar a nuestros hermanitos pues que hacen la lucha por llegar, ¿va? Y que de hecho pues lo que nosotros debemos incentivar es a que lleguen, ¿verdad? Entonces, pero a nivel de servicio, por ejemplo, estoy seguro que siempre hay por ahí alguna regla o algún punto en donde se establece que después de ciertas faltas de un servidor a su servicio, ahora bien sea al servicio como tal o a las reuniones, por ejemplo, puede que se aplique alguna sanción, ¿verdad? O sea aplicable una sanción. Y entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? De que si nosotros o los coordinadores, los que estén al frente de la comunidad, aplican esta norma sin tener el acercamiento previo con el servidor, con la servidora, que pues tuvo esas faltas o esa falta, sin indagar del por qué fue que lo hizo, o por qué dejó de hacerlo, o por qué dejó de asistir, sino simplemente van y pues aplican la norma, pues se estaría actuando como los fariseos, como la mentalidad de los fariseos, ¿verdad? En donde pues la norma es la norma y se tiene que aplicar, ¿verdad? Sino que el Señor nos pide que seamos misericordiosos, como les vuelvo a repetir, cuando se trata de hacer el bien, debemos de aplicar las reglas con misericordia, ¿verdad? Y esto pues puede ser también dentro del ámbito familiar, ¿verdad? Nosotros como padres de familia siempre tenemos normas y reglas para con nuestros hijos, pero también debemos de actuar con misericordia cuando así lo amerita, ¿verdad? Porque debemos siempre evaluar bajo qué situación fue que se llevó la falta o se dejó de cumplir con la norma. Así es que, queridos hermanos, el Señor nos manda a ser misericordiosos a la hora de pues aplicar normas, ¿verdad? Y definitivamente también nos invita a no juzgar, ¿verdad, mis hermanos? A no juzgar, porque pues tampoco a nosotros nos gustaría ser juzgados con severidad. Así es que el Señor nos permita ser misericordiosos a la hora de actuar siempre. Bendiciones, hermanos. Si te gustó este video, te invitamos a que te suscribas al canal y le des clic a la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos.